Muy buenos días, amada familia. Ciertamente, muy buenos días, amada familia. Muy buenos días, amada familia. Si ese fue el aperitivo, ¿qué será del plato principal? Eh, Hebreos 3, perdón, Hechos 3. Ciertamente, una limosna es lo que nos sobra, pero estamos llamados a dar de la gracia en el cual nosotros estamos llamados a ser plenos y llenos. Parece ser que mientras yo estaba predicando, preparando la prédica, ayer, por supuesto, porque yo los sábados me recojo y es mi tiempo a solas con el Señor. Y disfruto mucho ese tiempo porque no hay interrupciones. Y para mí es un tiempo extremadamente especial. Y mientras lo estaba preparando, pude observar esta mañana que palabras que se mencionó durante el tiempo de la oración estaban ya en la prédica, al igual que la palabra, que el aperitivo que nos trajo nuestro hermano Salvador también estaba en la prédica. Y sobre todo eso es un testimonio tan hermoso de la corriente del Espíritu Santo y sobre todo de la unicidad del Espíritu que se da. El título de esta prédica es, o de esta impartición, como hemos estado hablando semanas anteriores, es que la meta de la gracia es la gloria, o la gloria es la meta de la gracia. Y como se ha mencionado y se mencionó, los hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad de que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. La responsabilidad que carga el Hijo de Dios, diga, esa es mi responsabilidad. Como hijos de Dios cargamos una asignación y es que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Porque el hijo maduro da a conocer la gloria de Dios. Porque el hijo maduro sabe cuál es la meta, el propósito, el señalamiento de su existencia. Y no hay nada que nos traiga más paz que uno saber el por qué uno está en la tierra. Y cuál es la asignación que Dios nos ha dado a cada uno. Sí, podemos decir que hay una asignación colectiva en el cuerpo de Cristo, donde todos sus hijos estamos llamados a manifestar su gloria. Y eso es cierto. Y eso nos trae mucha paz. Y así como hay una asignación global o corporativa del cuerpo de Cristo, también hay una asignación individual que cada uno de nosotros estamos llamados a manifestar su gloria por igual. Aquí hay músicos, aquí hay doctores en esta casa, aquí hay abogados, todavía no, pero vendrán los abogados también. Hay personas de comercio, del mercado, de las artes, en diferentes renglones. Y es tan importante saber que en cualquier esfera de influencia que Dios nos coloque, nosotros estamos llamados a manifestar su gloria. Entonces, quiero entrar en el mensaje y al final vamos a tener un tiempo de oración. Hemos orado para que el Espíritu de Dios pueda arar nuestros corazones, para que la palabra, que es como una semilla, que pueda ser sembrada en el buen terreno del corazón nuestro. Porque el sembrador salió a sembrar y dispersó la semilla. Pero hay 4 tipos de corazones. Y es bueno que nosotros sepamos cuál es la condición de mi corazón. ¿Está cayendo la semilla, que es la palabra, en el buen terreno de mi corazón? ¿Está germinando esta semilla que nosotros recibimos? Porque tenemos desde el año pasado, yo diría octubre, hablando acerca de la gracia, y seguimos hablando de este misterio que les digo algo, mis amados. Cuando la gracia se nos es revelada, hasta la manera en la cual nosotros leemos las escrituras es totalmente diferente. ¿Quién entendería que de Hechos capítulo 3, cuando
Pedro y Juan se acercaron a ese paralítico. Nosotros no sabemos cuánto tiempo estaba, pero lo que sí sabemos era que todos los días lo llevaban a la puerta de la hermosa para que recibiera la limosna. La puerta de la hermosa para que recibiera la limosna. Todos los días. Y yo me hago una pregunta. ¿Estaba expuesto el paralítico a otra frecuencia de vida? ¿Estaba expuesto el paralítico a disfrutar de otra esfera de vida? ¿Conocía él lo amplio, lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Dios y de la existencia que está llamada a recibir un hijo de Dios? Él lo único que conocía era que lo buscaban en su casa, probablemente lo ponían en una camilla, lo arrastraban y lo llevaban al templo todos los días. ¿A qué? A buscar limosna. Y él estaba conforme con esa limosna, porque era lo que él conocía como el propósito de su existencia. Pero cuando llegó Pedro, señores, yo estaba verificando anoche, Pedro tiene mucho más versos acerca de la gracia. Pedro, no voy a decir que todas las epístolas que habló Pablo, porque Pablo es el ducho, el experto en la gracia, porque la gracia se le reveló a Pablo por revelación. Pero cuando yo me puse a ver entre primera de Pedro y segunda de Pedro, yo creo que hay como 13 versos bíblicos en el cual Pedro, no otro, Pedro habla acerca de la gracia. Y Pedro mismo decía, es que yo no entiendo lo que Pablo habla, como hay personas que me dicen, pastora, yo no le entiendo cuando usted habla. Y puede ser que no se entienda, pero yo les garantizo algo, como me pasó a mí con mi pastor. Cuando lo conocí, yo oía la palabra y decía, pero yo no entiendo nada de lo que él habla. Y el Espíritu Santo me mostró esas dos perforadoras en mis oídos y yo seguía escuchando, no una, dos veces, 30 y 40 veces, un único mensaje. No 2 o 3 veces, 30 o 40 veces, un único mensaje, hasta que mi espíritu decía, estoy saciado ya de la impartición de la gracia de esta enseñanza. Entonces cogía otra y cogía otra, para luego entender y comprender que Dios me había llamado también para hablar acerca de la gracia, sin saberlo. Por eso es que entendemos que el Hijo de Dios debe persistir en su llamamiento santo de ser un portador de la gloria de Dios, porque la meta de la gracia es que la gloria sea manifestada en el cuerpo de Cristo. Y luego que este paralítico, Salva, gracias, luego que este paralítico, cuando Pedro lo miró fijamente, el punto de contacto de ojo a ojo, y Pedro le dijo, mírame, ¿no? Algo así le dijo, mírame, mírame. O sea, era como, yo te estoy invitando a que tú mires más allá de lo que yo porto. Yo te estoy invitando para que tú mires más allá de la limosna que tú estás esperando. Porque una limosna no te va a saciar, una limosna no te va a catapultar hacia los propósitos que Dios tiene en la Escritura. O desde la eternidad que Dios tiene diseñado para ti. Señores, ese paralítico se menciona en Hechos capítulo 3. Ese paralítico que era llevado a ese templo, no se menciona su nombre, pero la anécdota de lo que sucedió está escrito en las Escrituras. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que ese hombre logró su meta. Logró ser un portador de la gloria de Dios, porque luego que recibió gracia, porque Pedro le dijo, yo no tengo, si tú lo que quieres es que yo te dé oro y plata, eso yo no lo tengo. Pero hay algo superior, hay algo que es del cielo, hay un misterio mayor que el oro y la plata, y yo puedo impartírtelo si tú miras atentamente. O sea, si tú quitas tu mirada de esas limosnas que todos los días de tu vida, eso era lo que tú estabas acostumbrado a recibir, limosna. Que así somos nosotros. Solo nos acostumbramos a comer las migajas que caen de la mesa. Pero resulta ser que en la mesa de papá, nuestro papá, tú tienes un lugar con tu nombre donde nadie te lo puede quitar. Pero muchas veces estamos arrastrándonos debajo de la mesa para comer las migajas. Y me sacio con las migajas porque lo único que conozco son las migajas. Pero asciende a la gracia y siéntate en la mesa, por cuanto tú eres hijo.
no por obras de justicia que tú hayas hecho, sino por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Y cómo el Padre te predestinó, y cómo el Padre te preseleccionó desde antes de la fundación del mundo para tu ser un hijo. Igual que el paralítico de Betesda, 38 años, y Jesús le dice, ¿tú quieres que te sane? Es que usted sabe los argumentos, los preceptos. Es que nadie me mete. Es que cuando el agua se mueve, es que las excusas y las excusas para yo seguir en esa cama maloliento, en ese espacio limitado, sin entender que hay una mayor gloria que me espera a mí. Al fin y al cabo, son nuestros argumentos, preceptos, fortalezas que limitan lo que Dios quiere hacer en la vida de cada hijo. Esa es la realidad. Y lo peor de todo es que culpamos a Dios del por qué estamos como estamos. Cuando nosotros somos los que limitamos a Dios. Pensaba yo, cuando salieron del desierto, 400 y pico de años como esclavos, se le había olvidado a ellos que eran los hijos de Dios. Salen por las 10 plagas, mediante la mano poderosa del Señor, salen de Egipto y salieron egipcios con ellos también. Y estaban en el desierto todos los días sin fallar. La columna de fuego les daba calor, era la calefacción del cielo que venía para preservarlo del frío aterrador, del desierto. Porque el desierto, por la composición de la arena y todo eso, no puede retener el sol del día. Y por la noche se pone frío. Y durante el día las temperaturas pueden llegar hasta 160 grados y cuidado. Entonces durante el día había un aire acondicionado, una nube que protegía a todos los hijos de Dios, aunque tuviesen la mentalidad de huérfano, porque eso fue lo que dije, Señor. Eran tus hijos, pero cargaban una mentalidad de que no tenían padre, y a pesar de que te negaban a ti, fielmente tú le proveías ese aire acondicionado, esa nube para protegerlo. Señores, no había crema solar. Ese sol hubiese achicharrado en un abrir y cerrar de ojos. Y como la nube del Padre los cubría a ellos, para ellos poder estar caminando, reposando en el desierto. Y no solamente eso, sino que Dios le proveía el maná. Y el maná era una composición de todos los nutrientes necesarios para que ellos pudiesen estar bien alimentados en ese desierto desolador. En un desierto no hay una palmera. Puede ser que usted encuentre un pequeñito oasis, pero donde ellos estaban no había oasis, no había nada. Y pensar que día tras día eran unos buenos incrédulos y negaban la existencia de su padre. Queremos volver a Egipto, queremos los ajos, los melones y las cebollas de Egipto, porque su mente estaba configurada a ser esclavos del imperio de Faraón, porque era lo único que ellos conocían, y se resistían a lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y eso es lo mismo que le pasó a este paralítico. Fue acondicionado día tras día que lo buscaran en su casa y lo llevaran a la puerta de la Hermosa. Era lo único que él conocía. La puerta de la Hermosa, pedir limosna, hasta pega. Pero Pedro le dijo, mírame, yo no tengo, lo que tú quieres que yo te dé, yo no lo tengo. Porque si te lo doy, vas a seguir en la misma condición de esclavo. Cuando tú estás llamado a ser un hijo. Las luchas de las casas apostólicas y proféticas son los pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que se levantan. La resistencia que hay. Porque cuando se resiste la palabra, se levanta la incredulidad. Y pensar que él miró fijamente a Pedro y recibió de lo que él realmente necesitaba para entrar en el templo
adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que fue una obra integral, su espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros tenemos que revisarnos continuamente. Porque como se ha mencionado muchas veces, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Bueno, ahora es una pequeña introducción que la verdad que me explotó en mi espíritu. Y no seamos como ese pueblo de Israel que salió de Egipto. Señores, en 11 días hubiesen ellos llegado a la tierra prometida. Y duraron 40 años. Y esa generación no entró. Por la dureza de sus corazones no entraron. ¿Saben por qué? Porque había una cosa que el Padre quería enseñarles a ellos. Y Salvador lo mencionó. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y era la lección que papá quería enseñarle a sus hijos. Y esa es la lección que nuestro Padre quiere enseñarnos a nosotros hoy. Y el Padre nos ha dado promesas en Isaías 54. Compraremos sin dinero. Y se ha visto en esta casa múltiples situaciones donde personas han logrado grandes cosas sin dinero, ¿sí o no? Yo tengo un hijo mío que me dice, wow, mamá, yo prefiero vivir de milagros en milagros. Y digo, ¿de verdad, amigo? Sí, porque si uno tiene dinero en el dinero en el banco se puede acabar. Pero los milagros son infinitos y nunca se acaban. Y yo, yes, así mismo. Porque el Hijo de Dios vive de fe en fe, de gloria en gloria, de milagros. Y esa es la economía que se ha hablado tanto en esta casa. Pero bueno, ahora vamos a seguir nosotros con la enseñanza que nos compete. Bueno, de todo lo que hemos venido hablando. Entonces, nosotros hemos estado hablando acerca de la gracia y quería hacer un énfasis importante, que la fe es el único medio, para acceder a esa sustancia divina llamada gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay algo que agrade más a nuestro Padre que nosotros sepamos que cuando le hablamos a Él, nosotros tenemos una certeza. Tenemos una convicción tan profunda en nuestro ser que nosotros sabemos, porque sabemos que Él nos está escuchando y que Él entiende y conoce todas nuestras necesidades. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque por medio de la fe es que nosotros podemos acceder a esa sustancia divina. Que esa sustancia divina llamada gracia es todo lo que es la esencia de su espíritu. Si usted no entiende lo que yo estoy diciendo, entra al sitio web de nosotros. Si Marvin me lo puede poner en pantalla, se lo voy a agradecer. Porque nosotros hemos venido descifrando muchas palabras y es una secuencia de enseñanzas y así podemos avanzar un poco. Y les estaba mencionando, como se ha hablado reiteradamente, que el objetivo de esta gracia es precisamente que la gloria se genere. Y esta gloria, o sea, esta gracia que es un poder generador internamente en nosotros, permite la manifestación de su gloria. Si nosotros queremos ser copartícipes de esa gloria, tenemos que estar llenos, plenos, pleroma, la copa llena, rebosando de su gracia. Y esto es lo que se ilustra en Juan capítulo 1. No voy a leer Juan capítulo 1, pero les pido que por favor lo lean entero para la próxima reunión del miércoles que vamos a tener. Porque aunque la repetí hace 2 semanas atrás, por causa de lo que voy a hablarles a ustedes, volví de nuevo a repetirla. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, léanselo en voz alta en su casa, no una vez, 2 veces, 3 veces, todas las veces que puedan. Pero me voy a enfocar en casi 5 versos, bueno, un poquito más de 5 versos, que es primera de Juan 1, 4, 5, 9 al 18. Y vamos a entrar acá. A ver si puedo, me permite esto. En el principio era el verbo. Y el verbo era. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo. Y el verbo. En él estaba ¿qué? La vida. En él estaba la vida y la vida era vida
luz. Acuérdense, vida, luz. Vida, luz. Porque estaré repitiendo mucho esas palabras, vida, luz, vida, luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Por qué la luz prevaleció sobre las tinieblas? Porque la luz es miles y millones de veces más poderosa que las tinieblas. Imagínense si este lugar estuviese sin luz, donde aquí entran muy pocos rayos de luz. Todo está totalmente oscuro, que casi no se puede ver nada. Y yo prendo un pequeño fósforo, enciendo una luz, y esa luz se expande y automáticamente la luz se expande, la luz se manifiesta. Las tinieblas tienen que expandirse por obligación. Tienen que irse. Las tinieblas huyen ante la luz. Porque la luz es mucho más superior que las tinieblas. Y lo hermoso es que la luz tiene dominio sobre las tinieblas. Acuérdense, luz y vida, luz y vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En él estaba y el mundo por él fue hecho. O sea que por esa luz fue hecho el mundo. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Al creador del cielo y la tierra, el mundo, o sea, los hombres, no le conocieron. No le interesó el creador. Verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que es la sola potestad de Dios que un hombre se ha engendrado por su Espíritu Santo, por su sangre, por supuesto, por el precio que él pagó. Eso es voluntad de Dios. Yo no puedo decirle a mi hijo, recibe salvación. Una persona no puede decir, no, yo quiero ser salvo porque yo quiero. Eso nada de eso opera. Ni por descendencia tampoco, nada de eso opera. Sino que solamente se puede ser, esa potestad es dada solamente al Padre. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14, póngame mucha atención. Un verso muy común en medio nuestro, pero muy contundente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno es pleroma en griego y eso es lleno a plenitud. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo. Pero ¿cómo va a ser que era? ¿Y en qué momento fue que? Porque estaba en la eternidad, el preexistente Cristo, ¿se acuerdan? El preexistente, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, el preexistente. Porque de su plenitud, el Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito, miren, el unigénito, que luego se hizo en el primogénito de muchos hijos, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok. Vamos entonces a observar algo que quiero mostrarle a ustedes. Juan 1:14. La gloria está llena de ¿qué? Se mencionó en la invocación. La gloria está llena de gracia y de verdad. La gloria, imagínense que es como 1 más 1 es 2. Gracia y verdad manifiestan ¿qué? Entonces,
aprendimos también que la gracia en esencia es espíritu, digan espíritu. Lo vimos en Zacarías eso. Y la gloria es, ¿qué es la gloria? Los milagros, prodigios y señales. No, qué bien, muchos dijeron que no, qué bueno, porque la gloria es mucho más que los milagros, prodigios y señales. Y creemos en los milagros, prodigios y señales. La gloria es la naturaleza, la reputación, el carácter de Dios expresado por medio de su Hijo. ¿Lo repito o lo expresé bien? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La gracia y la verdad producen ¿qué? Gloria. Tenga en cuenta que su gloria está llena, pleroma, ¿de qué? De gracia y verdad. Porque la esencia divina de Dios es, la esencia divina de Dios es gracia y verdad. Estuvimos hablando de la palabra hypostasis, que es una palabra muy poderosa en griego. Hemos tenido 2 semanas hablando de la misma. Pero escuchando una enseñanza me explotó el cerebro o mi espíritu. Y la palabra hypostasis tiene unas raíces en griego donde menciona el estar acostado. Y pensaba que cuando uno se acuesta, uno está en un estado de reposo. Cuando uno muere, a uno lo acuestan, ¿correcto? Pero dice la Escritura que cuando un hijo de Dios muere o fallece, él está ¿qué? Durmiendo, esperando y aguardando la manifestación de la gloria venidera del Cristo para que entonces los muertos en Cristo despierten primero y nosotros, si quedamos en esta vida, bueno, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y me daba cuenta, pude ver con los ojos cómo la palabra hypostasis, que es uno se coloca por debajo, es algo que nos sostiene, cómo esa gracia nos sostiene a tal nivel a nosotros que nosotros podemos, al operar en la gracia, estar en un estado total de descanso. Cuando les hablaba a ustedes de los 40 años en el desierto, Hebreos habla claramente que ellos no alcanzaron la salvación. ¿Por qué? Porque no entraron en el reposo. Y nosotros hemos entendido en esta estación que el reposo no es un descanso de 24 horas. Digan, el reposo es un estado de conciencia donde yo sé que tengo un Padre que me va a suplir todo lo que yo necesito. Ok, ahí paran. Pero para que mi Padre me supla todo lo que yo necesito, yo tengo que entender y creer por una convicción interna que Él es mi Padre y que yo tengo y que yo soy un hijo. Y yo analizaba esos judíos o hebreos que salieron de Egipto, cargaban esa mentalidad de orfandad. Pero en medio de esa multitud, no sé cuántos millones eran ellos, había un remanente que el Padre sí sabía que iban a ser fieles, porque de la casa de Josué, Josué era un padre y Caleb era un padre, y de la casa de Josué y Caleb, los menores de 20 años fueron los únicos que pudieron salir de ese desierto. O sea que esos que tenían menos de 20 años, calculando los 40 años, haga suma cuántos nacieron en el desierto y cuántos vieron la provisión divina de esa nube que los protegía del sol aterrante durante el día. Y esa columna de fuego que le proveía una calefacción celestial sin necesitar petróleo, gasolina, ni gasoil, ni nada, cero contaminación, porque el Padre es fiel a sus hijos. Y aunque sus hijos seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces la gracia y la verdad manifiestan que yo estoy como dice una hermana, cuando usted enseña como una cucharita que usted nos está dando, como una compota a nosotros, sí, porque yo quiero que eso se le incruste en la tabla de su corazón y de su espíritu. Entonces la gracia de Dios en nosotros está destinado a mostrar su gloria.
Y la gloria debe de ser evidente, que las personas digan, ¿qué tiene ese niño Isaac de 9 años? O ¿qué tiene un Leo? ¿Qué tiene un Santi? ¿Qué tienen esos niños? Yo quiero tener lo que ellos tienen. Porque ellos se están levantando, ¿cierto? Siendo portadores de su gracia. Porque la gracia debe de ser apreciada, debe de ser evidente, debe de ser valorada. La gloria, no la gracia, la gloria debe ser evidente, debe ser apreciada, debe de ser observada, porque el anhelo del Padre es que darse a conocer a toda la creación. Y el Padre se da a conocer aparte de su creación a través de su cuerpo, del cuerpo del Hijo corporativo, que es el Hijo disperso en toda la tierra. Y la gloria es algo que debe de ser exhibido hacia el exterior, como una expresión del estado permanente. Ahí es donde yo quiero hablarles a ustedes. De ese estado permanente en cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese estado permanente en nosotros? ¿Qué es lo que debe de perdurar día tras día en nuestra existencia? La gracia. Porque si yo no como gracia, si yo no me alimento de la gracia, si yo no estoy lleno de gracia y verdad, no voy a poder manifestar su gloria. ¿Están conmigo? Porque es la gracia y la verdad que manifiestan la gloria. Si yo no guardo la gracia, y si no crezco en esa gracia, me voy a ir petrificando, voy a ir menguando, no menguando en el buen sentido de la palabra, sino iré debilitándome, porque la gracia es un poder generador internamente en los hijos. ¿No les pasa a usted a veces que hay momentos que usted no quiere hacer algo para Dios y de repente usted termina haciendo eso para Dios? La gracia de Dios en nosotros. Y hay momentos que nosotros no queremos ir a un sitio, pero el Padre ha determinado que tenemos que ir. Yo no quiero ir para allá. Y de repente te ves alistándote y cambiando. Y digo, ¿pero qué pasó? Es la gracia de Dios que nos impulsa a nosotros darle cumplimiento al propósito de nuestra existencia. Entonces el estado interior permanente en nosotros se llama gracia. Y la gracia descansa en la verdad, que es su palabra. Si no hay buena palabra, no hay buena gracia. Si hay una palabra consistente, habrá gracia. Más adelante vamos a ver cómo la gracia se comunica principalmente y cómo la gracia también descansa sobre esa verdad, porque esa verdad es precisamente la palabra de Dios. Entonces, la gloria es la manifestación del resultado de la gracia que viene a través de la verdad de la palabra. Por eso hemos dicho que en la verdad de su palabra está, dentro de la verdad está, ¿qué? La gracia, la sustancia del contenido interno de esa palabra que se habla, el dabar. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esa palabra, cuando usted se apropia de esa palabra, que le permitirá a usted realizar lo que usted está llamado a realizar. Y si Dios le envía a un lugar, si Dios genuinamente lo envió a un lugar, Dios Padre le va a sustentar a usted hasta que usted culmine la responsabilidad o la asignación por el cual usted fue enviado. Pero muchas veces nos cuesta a nosotros creer esa verdad. Y es imposible mostrar la gloria de Dios sin estar saturados interiormente de su gracia. Es imposible. La gloria no se manifestará si nosotros no estamos saturados de su palabra, de su gracia. Si nosotros no estamos saturados de su gracia y si no somos edificados en la verdad, lamentablemente su gloria no será manifestada. Porque la gloria, la gracia y la gloria habitan juntas y van mano a mano. La gracia y la verdad, mejor dicho, caminan juntas para que se manifieste lo que es la gloria de Dios. Y hemos aprendido en meses y meses que la gracia está empaquetada. ¿En qué? En su palabra. Y nuestras vidas, como la vida de Jesús, deben ser luz del mundo.
cuando leí Juan, algunos versos de Juan capítulo 1, le decía que la luz esparce ¿qué? Y que en la luz está ¿qué? La vida. ¿Ok? Vamos ahí. Juan 8, 12. Si me pueden poner en pantalla, se lo voy a agradecer. Juan 8, 12. Jesús, la luz del mundo. Bueno, eso es lo que dice este verso. Déjame quitar eso, porque eso no debo ni siquiera de leerlo. Juan 8, Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz y vida son uno. Pero fíjense lo que dice Juan 8:12. El que me sigue no es un seguir de un día, es un seguir persistente, prueba contra prueba, obstáculo contra obstáculo, crisis contra crisis, muerte sobre muerte, enfermedad sobre enfermedad, escasez sobre escasez. El que me persigue no andará en tinieblas. Por eso decimos que el Hijo debe de ser responsable a la asignación que se le ha entregado. Y dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5. Entre tanto que yo estoy en el mundo, Jesús hablando, luz soy del mundo. Mientras yo esté acá, yo soy, ¿por qué? Porque Jesús es el reflejo del Padre. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por eso hay otra porción que dice que la luz no se puede colocar debajo del almud, sino que debe ser colocada en un sitio para que esa luz pueda resplandecer. Y cada vez que la luz resplandece, ¿qué hace? Esparce las tinieblas. Y se me presentó un cuadro ahora en mi interior. Toda la tierra está llamada a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y pensar que hay una densa oscuridad, que la densa oscuridad se le llama confusión sobre la faz de la tierra. Las personas hoy en día no saben ni siquiera quiénes son, porque a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Pero cuando usted sabe, porque sabe que usted tiene su Padre Celestial, y que usted es hijo de Dios, y en el hijo está la hija por igual, y usted tiene esa certeza incrustada en su ser interior, ciertamente la tierra será llena de ese conocimiento, por cuanto los hijos de Dios serán portadores de la gloria de Dios. La luz es igual a la gloria también. La luz, que es la gloria de Dios, debe demostrarse a través de la vida de cada hijo de Dios. La luz es igual que la gloria. Si el Hijo carga la vida de Cristo, ¿qué va a manifestar el Hijo? La gloria. ¿Ok? ¿Mediante qué? Algo que se habló aquí, mediante el testimonio, mediante sus actitudes, cómo usted responde ante una ofensa, una crítica, cómo usted opera en su diario vivir. El testimonio de un hijo de Dios vale más que el oro y plata. Del testimonio de Pedro y Juan fue que ese paralítico pudo ser un recipiente de la gloria de Dios y fue sanado y libertado y estaba en el templo adorando a Dios. Es mediante su testimonio. Y su testimonio vale más que 1000 palabras, porque estamos en una era, en la era del conocimiento, donde todas las personas hablan como si tuviesen mucho conocimiento, porque estamos en esa era, en la era de mucho conocimiento y en la era de los hedonistas también. Busque esa palabra para que sepa lo que es un hedonista. Y entender que nosotros, que nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestras formas de pensar, usos, costumbres, ideologías, todas deben estar
sometidas al señorío de Cristo, a la verdad de su palabra. Es como si el Padre quisiera desintoxicarnos a nosotros. Voy a usar otra frase. Lavarnos el cerebro del estado de orfandad para llevarnos a nosotros, como sus hijos, a ser portadores de esa gloria. Filipenses 2:15, y esta es una palabra muy importante para los tiempos que estamos viviendo. La luz es igual que la gloria. Y si nosotros estamos llamados a mostrar la vida de Cristo, dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagínense muchas lamparitas iluminando y esparciendo la densa oscuridad que está cubriendo toda la tierra. En otras palabras, no menospreciemos la posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Note que en Jesús estaba la vida y que la luz, y que es la luz de los hombres. O sea, Jesús es la luz. En Jesús estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. En Juan 1:4, en Él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida, esa vida de Jesús, era la luz de los hombres. Y pensar, como dijimos anteriormente, que los hombres rechazaron esa luz, no pudieron abrazarla. Pero también indica que en Él estaba la gracia, lleno de gracia. Porque sin su plenitud, nada Él pudo haber realizado. Sin la plenitud que Él cargó, lleno de gracia y de verdad, no pudo haber sido el modelo auténtico del Padre en la tierra. Juan 1:16. Porque de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. Todos tomamos de la misma fuente. Si usted no está tomando de la misma fuente, pregúntese qué fuente está bebiendo usted. Si usted no está comiendo del mismo pan, pregúntese qué pan estoy comiendo yo. Así que la gracia en Dios es la vida de Dios mismo, que al encarnarse en un cuerpo humano, llámese el cuerpo de Cristo, se ofrece la vida y se ofrece la luz para el mundo. Eso fue lo que Jesús hizo. Por medio de su vida, por medio de esa gracia, Él expresó la vida y la luz. Y Él es el modelo y es a Él que nosotros estamos llamados a seguir. Así que podemos concluir que la gracia en Dios es la vida misma de Dios. Podemos concluir que la gracia en Dios es la vida de Dios mismo, que al encarnarse en una forma humana, Él podía ofrecerle vida y luz a todo el mundo. Es un rejuego de palabras que hay que volverlo a estudiar, marcar. Luz equivale a esto, gracia equivale a lo otro. Esta vida que es la luz, cuando se manifieste a través de un cuerpo humano, será la gloria de Dios que se mostrará a toda la creación. Por eso, gracia y luz equivalen ¿a qué? A vida. Gracia y luz equivalen a la vida. La vida que es luz manifiesta ¿qué? La gloria. Es un rejuego de palabras. Vamos a tener que volver a esta clase de matemáticas, porque hay un rejuego de palabras aquí. La gracia y la luz equivalen a la vida. Mire, usted coge Juan capítulo 1 y los primeros versos, usted se va a dar cuenta. La vida, la luz y la gracia, y usted se va a dar cuenta y va a poder sacar esta ecuación matemática. Esta vida que es luz, la vida de Cristo, fue la luz que vino a iluminar el mundo, se manifiesta en esa forma humana, o sea, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, a quien nosotros llamamos el Jesús histórico. En ese cuerpo humano, 100% hombre, habitó la plenitud de todo lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso jamás volverá a suceder, por lo menos en nuestro siglo.
porque ahora será manifestada la plenitud de la deidad en medio del cuerpo de Cristo, donde cada hijo de Dios carga una porción de su gracia que lo catapulta a manifestar la gloria de Dios. Esta vida que es luz, cuando se manifiesta en forma humana, será la gloria. La vida es lo que manifiesta y da testimonio de la gloria de Dios a toda la creación. Entonces decimos, gracia y luz equivalen a la vida. La vida que es la luz manifiesta la gloria, que es su naturaleza, su esencia, su carácter y quién es Dios mismo. Cuando nosotros estamos hablando de asuntos celestiales que no provienen de la tierra, nuestra alma se resiste porque no es algo que nuestra alma conoce. Pero nosotros sabemos que impartimos de espíritu a espíritu. Y en la medida que usted estudia el capítulo completo de Juan 1, usted va a poder verlo claramente. La gracia de Dios en nosotros está destinada a mostrar que su gloria. ¿Lo pueden poner en pantalla, por favor? La gracia de Dios en nosotros está destinada a mostrar su gloria. Si no pueden, comprendo. Y la gloria debe ser contemplada por los observadores, porque el anhelo del Padre, siempre hemos dicho, el Padre creó los cielos y la tierra, ¿para qué? Para darse a conocer mediante su Hijo. Lo voy a repetir de nuevo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra porque el Padre, que es invisible, quería darse a conocer mediante su creación. Y por eso el Padre preservó la simiente que estaba en el desierto, siendo fiel día tras día, aunque hubieron muchos, la gran mayoría, que desecharon al Padre. Y hoy por hoy pasa lo mismo, porque día tras día la luz de Cristo se manifiesta a través de sus hijos maduros. Y muchos le dan la espalda y niegan al Creador de los cielos y la tierra. La gloria, por lo tanto, debe de ser contemplada por un observador mediante el testimonio, porque es algo que se debe de exhibir, como sucedió con Juan y Pedro. Juan y Pedro estaban llenos ¿de qué? De gracia. Mediante la situación del paralítico de la puerta de la Hermosa, en ese momento, por cuanto ellos estaban llenos de esa gracia y de esa verdad, pudo exhibirse la gloria de Dios cuando ese paralítico recibió toda sanidad. Imagínense la revuelta que sucedió cuando ese paralítico, que todo el mundo lo veía todos los días pidiendo esa limosna, fue un beneficiario de la gloria de Dios. Y al ser ese beneficiario, su vida fue transformada en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el estado interior de esta gracia? Mejor dicho, lo voy a poner de otra manera. ¿Sobre qué descansa la gracia? Yo sé que me va a decir la hipostasis, sí, eso lo hablamos, que es lo que sostiene lo que se hace visible, ¿correcto? La hipostasis. Pero le hago una pregunta. La gracia descansa sobre la verdad. Es importante, por eso debemos llamar el espíritu de la verdad, porque lo que más sobreabunda es la mentira en estos tiempos. Y nosotros vamos a mostrar cómo esa gracia se comunica principalmente y cómo esa gracia, más adelante lo voy a hacer en otro día, y cómo esa gracia descansa sobre la verdad, que es Cristo. Y esa verdad es una descripción de ¿qué? De la palabra de Dios. La manifestación resultante de la gracia que viene a través de la palabra de Dios es que gloria. La gracia que viene a través de la verdad, que es la palabra de Dios, manifiesta ¿qué? La gloria. Es imposible mostrar la gloria de Dios sin estar saturados internamente de su gracia. Por eso Pedro le dijo,
Vuelvo y lo repito. Tú me estás pidiendo limosna, pero yo tengo algo superior que la limosna. Y yo te voy a dar de lo que yo tengo. Mírame, mírame. Ponte en contacto conmigo. Mira lo que yo te puedo dar. Aparentemente él vio algo, que recibió lo que le impartieron. Entonces así concluimos que la gracia en Dios es la misma vida de Dios. La gracia en Dios es la misma vida de Dios, que al encarnarse en ese cuerpo humano ofrece vida y ofrece la luz para el mundo. Y esta vida, que es la luz, tiene la función de manifestar esa gloria para que la gloria se haga evidente, palpable, para que la gloria de Dios pueda ser reconocida. En otras palabras, la gloria es expresada en la naturaleza y en la reputación de quién es Dios mismo. Estoy repitiendo de una manera y de otra manera para que podamos recibirlo con nuestra mente. La gracia y la verdad manifiestan, la gracia y la verdad manifiestan la vida, como le mencioné. Pero es una vida, no es la vida del ser humano común y corriente, es la vida Zoe, la vida plena. Es una vida integral donde en la medida que va prosperando mi alma, porque el Espíritu Santo ilumina los ojos de mi entendimiento a través de una impartición de la palabra. Yo recibo esta palabra en mi espíritu y mi espíritu comienza a internalizar la palabra y mi espíritu informa la mente de mi alma. Alma mía, no es así como tú has venido estos 38 años de tu vida operando. Hay un camino más elevado en la vida. Desmantela todo lo que tú has conocido, todo lo que tú has entendido y recibe esta gracia y esta verdad que manifestarán la vida de Jesús en ti para que tú puedas ser un luminar en esta tierra, para que siendo un luminar expreses la gloria de Dios. El espíritu de gracia es un espíritu que da vida. Por eso el primer Adán era alma viviente y el segundo Adán espíritu vivificante. Y si nosotros estamos en el segundo Adán, estamos llamados ¿a qué? A impartir la vida. ¿La vida de quién? ¿De nuestros ancestros o la vida de Cristo que habita, por el cual estamos saturados internamente? Es la vida de Cristo. Y así conocerán que Cristo es real. Nuestros espíritus reciben gracia. ¿Cómo? ¿Cómo recibimos esta gracia? ¿Cómo yo me puedo conectar a esta gracia? Bueno, a mí el Espíritu Santo me lo reveló sin yo poderlo explicar en la palabra, escuchando, siendo saturados, levantándose con la palabra, en el carro con la palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra que usted se está impartiendo en su casa. Y usted puede indagar en yo tengo, por ejemplo, la Biblia audible todo el tiempo en mi oficina. Cuando puedo, cuando recibo personas no la tengo, porque quiero saturarme de esta palabra mañana, tarde y noche. ¿Cuál fue la encomienda que Dios le dio a Josué? ¿Cuál fue la encomienda? Medita en mi palabra día y noche. Porque si meditamos en su palabra día y noche, el temor se irá de nosotros, la vergüenza se irá de nosotros, la culpabilidad se irá de nosotros y vamos a poder vivir como esos árboles de justicia que emanamos vida. Un árbol emana vida, un árbol emana oxígeno, un árbol emana un fruto apacible de justicia. Un árbol trae sombra. Y nosotros somos esos árboles de justicia. Somos ese plantío del Señor, llenos de gracia y de verdad. Por eso como dice el Salmo, creo que el primer Salmo, somos como esos árboles junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, porque estamos conectados al río de Dios, al río de su Espíritu. Y es el río del Espíritu de Dios que hace que la ciudad de Dios sea alegre. Y nosotros somos de esa ciudad, bueno, parte, una micro representación de esa ciudad de Dios. Entonces es la manera, estar conectados a la palabra que se imparte. Por ejemplo, en esta casa que tenemos una asignación, que Cristo debe ser formado en nosotros, en todo momento, no oiga pachanga, ni, ¿cómo se llama la música de
ni samba, ni bossa nova. A lo que es salva, ¿qué es lo que se habla aquí? Reggaetón, no pierda su tiempo. Dembow, y que yo estoy perdida en el espacio, no, en Cristo. El dembow, no pierda su tiempo. Conéctese a la palabra de Dios y su espíritu será alimentado. Su alma se someterá a la vida del espíritu y aún las células que componen su cuerpo humano van a estar recibiendo la vida de Cristo. Y cuando recibimos esa vida integral, puertas de favor y gracia se abren y usted comienza a correr no contra caballos, sino contra ángeles. Porque el paralítico, volviendo al paralítico de Bethesda, que tenía 38 años, él era paralítico 38 años físicamente, pero él tenía una parálisis mental de 38 años. Y yo me pregunto, ¿cuántos paralíticos de Bethesda habitan en nosotros? Ay, Señor, es que yo no puedo hacer eso porque yo soy el más insignificante de mi familia, porque yo soy tartamudo, porque yo cojeo. Porque mi familia, la tribu de Benjamín, son pobrecitos, no tienen. Es que usted no sabe de dónde yo salí. Es que usted no sabe los abusos que yo he recibido toda mi vida. Abusaron, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Usted no sabe lo que me hizo mi padrastro, mi madrastra. Usted no sabe, es que usted no tiene idea de todo lo que yo he vivido, los abusos y los ambientes tóxicos en el cual... Es que yo también lo he vivido contigo. Digo, no contigo, he vivido ese tipo de vida también, pero me negué a seguir repitiendo los mismos errores que mis ancestros y yo entendí que cargo una simiente más poderosa que toda la codificación genética ancestral que yo tengo de los siglos y los siglos pasados. Entonces es una decisión que usted tiene que tomar. Este paralítico de Hechos 3 no comenzó a... Pero Pedro, es que usted no sabe que, mire, yo estoy tuerto, yo soy manco. No, recibió la gracia y estaba glorificando en el templo en un abrir y cerrar de ojos. Saben que cuando nosotros recibimos esa gloria, cuando nosotros nos llenamos de esa gracia de Dios, usted podrá tocar, como se mencionó aquí proféticamente, el hijo maduro va a resucitar muertos. El hijo maduro impondrá manos sobre cáncer, sobre enfermedades que no hay cura. Y cuando el Espíritu te dice, toca, usted va a tocar. Me acuerdo cuando Elías y el niño que murió, que se acostó por encima de su cuerpo, cara a cara, le sopló del aliento. No fue el oxígeno que le estaba soplando, era su espíritu que le estaba dando esa resucitación de boca a boca. Pero no era solamente el oxígeno, sino era la misma impartición del espíritu de Elías. Y por eso ese niño y volvió a la vida. ¿Lo creemos? Yo me pregunto si realmente nosotros creemos que veremos la gloria de Dios, que los mancos, los tuertos. Y cuando la Biblia habla de los mancos y los tuertos, no piensen, wow, ¿y cuánta gente ciega había ahí? También estaba hablando de los ciegos espirituales. Los ciegos espirituales, los ciegos físicos, los paralíticos, todo eso son condiciones mentales que tenemos nosotros. Y por eso nosotros estamos llamados a convertirnos en ese espíritu vivificante que imparte la misma vida de Cristo. Por favor, vayan preparando el pan y el vino, que el tiempo se acabó. Entonces, ¿cómo yo recibo gracia? Al Padre, eso está en Romanos clarísimo, creo que es Romanos 10, por medio de la locura de la predicación. Cuando Dios envía a un hombre o a una mujer para impartir la palabra, es más, todo lo que nosotros hacemos desde las 9:30 imparte gracia en esta casa. Todo, absolutamente todo. Por eso le digo, si usted quiere comer gracia, llegue temprano a la casa de su Padre, de su Padre Celestial. Así mismo, lleguen temprano. Porque es lo mismo que si lo invitan a usted a un restaurante y usted llega media hora después y está la persona ahí esperando y esperando y esperando y dice, bueno, yo voy a comenzar con el aperitivo y usted pide su aperitivo y la persona llegó media hora después y ya usted pidió la comida y ya cerraron la cocina. Me perdí.
el aperitif y me perdí el plato principal y me perdí ese momento. Venimos los domingos a celebrar la vida de Cristo en medio de cada uno de nosotros. Venimos los domingos a recibir gracia sobre gracia. Porque dando gracia es como recibimos, pero tenemos que todo el tiempo llenarnos, llenarnos y llenarnos de esta gracia. Entonces es importante que nosotros entendamos que donde quiera, en cualquier esfera de influencia, en cualquier plataforma que Dios nos da, nosotros estamos llamados a impartir la vida de Cristo, la luz de Cristo mismo. Y esa vida y esa luz se imparten mediante el testimonio que nosotros demos. Y ese testimonio debe ser una exacta representación de la misma gloria de Dios. Porque es una gloria llena de la gracia que se sostiene, que está sostenida en esa verdad de su palabra. Y es importante que nosotros creamos esa conciencia. Yo soy un portador de la vida de Cristo. Yo soy un espíritu vivificante. Mi testimonio no puede ser como el testimonio de la gran mayoría de las personas de este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Esta vida es su gracia y la base por la cual su gloria brillará como la luz a toda la humanidad. Y todo esto se administra dentro de nosotros, en nuestros espíritus. Y por eso nuestros espíritus deben estar llenos de esta gracia, para que nosotros podamos influenciar. Y ojo con lo que le voy a decir, no solamente influenciar en nuestros trabajos, oigan bien lo que le voy a decir. Nosotros estamos llamados a influenciar las atmósferas. Estamos llamados a influenciar las atmósferas. Por un hijo, Dios preserva un territorio completo. Por un solo hijo. Y donde usted vive debe de haber fructificación y debe de haber multiplicación. Por cuanto un hijo está colocado en ese lugar. Y que nuestras vidas puedan influenciar a otros en el contorno. Mire, yo sé que hay momentos en que los trabajos se hacen difíciles, pero usted es un luminario en ese territorio. Usted está llamado a traer soluciones. Usted está llamado a impartir paz, a dar palabras de aliento. Que los otros vean, no porque usted se le imponga, sino que puedan ver el testimonio que usted da. Bueno, déjame quedarme acá para seguir con el partimiento del pan y del vino y hacer una oración. Ok. Padre, la mesa del Señor. Para mí la mesa del Señor significa muchas cosas, pero en este momento específico, así como el Señor la última noche que Él iba a ser entregado, Él se reunió con sus discípulos y partieron el pan y partieron el pan y bebieron de la misma copa. Lo que Jesús el Cristo estaba haciendo era que Él se estaba vaciando de sí mismo. Y en esas canastas, llámense sus discípulos, había una transferencia de gracia de Él hacia sus discípulos. Porque Él sabía, cuando Él puso su mirada en Jerusalén, Él sabía lo que le esperaba a Él. Y como mencionamos anteriormente, aún en Getsemaní, su gracia lo sostuvo y el Padre le envió sus ángeles para que le reconfortaran, porque iba a tener que pasar por esa cruz y cargar el pecado de toda la humanidad. Pero cómo Él se vertió, cómo Él, toda esa gracia y toda la verdad que Él cargaba, se la transfirió a sus discípulos, para que ellos puedan entonces transferirla a otras generaciones. Y por cuanto ellos obedecieron casi 2000 años, estamos nosotros hablando de esta gracia, que es una gracia inmerecida,
pero es una gracia que nos catapulta a la gloria misma de Dios. Pero se requiere en cada uno de nosotros ser hijos responsables, ser hijos que procuremos guardar esta salvación con temor y temblor, perseverar en ella viento contra viento, crisis contra crisis, tormenta contra tormenta, y entender, estar anclados en esa hipostasis que es su misma gracia, que se sostiene en la verdad, para que nosotros no perdamos esta salvación tan gloriosa. Cuando medito en Éxodo y pensar que quizás de millones de ellos solamente entraron los hijos de 2 casas, de Josué y Caleb, eran menos de 20 años. Los que tenían 30, 40, 50, no sé hasta qué edad, pero sé que por lo menos estaban recibiendo un buen alimento, llámese maná. Y ese maná tenía todas las propiedades, todos los minerales y todas las propiedades necesarias para que ellos pudiesen ser sostenidos en un desierto árido y seco. Y hasta de la peña de Oreb salía agua. Y cómo el Padre en su fidelidad sostuvo ese remanente fiel de la casa de Josué y Caleb. Los otros no pudieron entrar por la rebeldía. ¿Saben algo, mis amados? La incredulidad es igual que la rebelión. Lo voy a repetir de nuevo. La incredulidad es igual que la rebelión. Cuando usted no cree, usted es un rebelde. Y palabras duras, por eso que yo digo que aquí solamente puede venir quien Dios lo mande. Palabra dura. Así que nosotros debemos de pedirle, Señor, saca de mí toda incredulidad. Porque muchas veces nosotros no podemos ver lo que está delante de nosotros por la incredulidad. Y cuando pienso en un Judas que se sentó en la mesa, el que mojó el pan, y vivió con el Señor todos los años de su existencia, cuando él estaba ya en el ministerio. Y Judas vendió la gracia, la vendió por 30 monedas de plata. La vendió la gracia, como si él hubiese sido el mercader de la gracia, porque la gracia no se mercadea. Y yo oraba y le dije, Señor, gracias por revelarnos el espíritu de Judas en tu palabra. Y pensar que Judas se sentarán en nuestra mesa, ¿sí o no? Porque si pasó con el Cristo, pasará con nosotros por igual. No nos sorprendamos, porque el trigo y la cizaña están juntos y estamos en un tiempo de la separación entre el trigo y la cizaña. Usted es lo que usted come, y lo que usted come es lo que usted se convierte. Si usted se alimenta de comida chatarra, usted es un chata. No me salió un chatarroso, qué sé yo. Si usted come sustancia, si usted se come la gracia, usted será un portador de la gloria de Dios. Así que, Padre, damos gracias, pero antes de comer y beber, voy a ir a 2 de Pedro 3:18, donde aquí Pedro, que me maravilló los 13 versos que habla acerca de la gracia en sus 2 epístolas, sus 2 cartas. Pedro dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, aquí hay una palabra donde es responsabilidad suya y mía de crecer en la gracia. La gracia no se le impone a nadie. Conforme a como usted valore la gracia, usted va a crecer en esa gracia, porque su percepción de la gracia le dará la recepción de la gracia misma. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias porque en esta mañana hemos entendido que escuchamos tu palabra
Y cuando escuchamos tu palabra, decidimos renunciar a toda incredulidad. Renunciamos a toda incredulidad, a toda rebelión que se levanta en contra de la verdad que es Cristo. Y si no lo entendemos, oramos para recibir espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento y de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para revelarnos la palabra impartida. Nos sometemos mediante la fe a la obediencia de tu palabra, porque solamente mediante la obediencia a tu palabra podemos encarnarla. Y al encarnar la palabra mediante la gracia, la gloria se manifiesta. Y Padre, hay múltiples necesidades en cada uno de tus hijos que van a recibir del pan, que han recibido del pan y que van a recibir de esta copa. Padre, tú eres un Padre fiel. Lo hiciste en el desierto y sabemos que lo harás otra vez. Aún en estos tiempos nuevos que nos estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento, en estos tiempos de gran aceleramiento, donde los violentos en el espíritu toman posesión de lo que tú le has entregado. Padre, oramos para que esta palabra sea encarnada en nosotros y mediante ella podamos manifestar tu gloria en la tierra, porque tu gloria será exhibida y mediante tu gloria se dará a conocer aquel que es la plenitud de la deidad. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Comamos. Tomamos este pan y bebemos de la misma copa. Y voy a cerrar con esta oración. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies 2 minuticos. Todos tenemos múltiples situaciones. También puedo percibir por el Espíritu que hay decisiones importantes que hay que tomar también por